Los invitamos a escuchar el sermón del pastor Denis Flores. Tema: la respuesta de Jesús ante los desastres en el mundo. El título de hoy es Buscando culpables. Y yo le dije a usted, hace 8 días, que le iba a traer la respuesta a todos aquellos que andan buscando siempre culpables. Cualquier catástrofe o algo que le pase al ser humano, tan pecado. Vamos a ver qué dice la preciosa palabra de Dios hoy, en esta mañana tarde, para algunos que nos ven a través de las redes sociales. ¿Se acuerda el sermón del domingo anterior? Que escuchamos que Jesús vino ¿a qué? A rescatar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se acuerdan? Ok, desde que llegué yo a los pies de Cristo Jesús, he escuchado que muchos cristianos andan buscando el anticristo por todo lado. Cada mandatario en el mundo, pero especialmente en los de Estados Unidos, todos son para ellos anticristo, según esta persona. Pero vamos a ver qué nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, y nos dice: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4? Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, el espíritu del anticristo ya está operando hace años atrás, mis amados hermanos. ¿Sí? Cuando venga el falso profeta, cuando venga la bestia, cuando venga Satanás, ¿sí? Dios quiera que usted y yo no estemos aquí, estemos delante de la presencia de Él. Porque si usted lo ve, entonces se quedó aquí y tiene que pagar un precio alto, ¿sí? Pero ya el espíritu del anticristo ya está hace rato aquí. Ahora está operando, obviamente, con más fuerza, más poder. ¿Por qué? Porque el regreso del Cristo Jesús está más cerca que cuando usted y yo creemos, ¿no? Ya está operando, mis amados hermanos. Siempre en la Escritura leemos que los fariseos, escribas, saduceos, entre otros, buscaban ocasión para hacerle preguntas al maestro, para ver cuál sería su respuesta. Y esto no era para adquirir sabiduría, era esperando que les dijera algo que estaba fuera de la ley. ¿Para qué? Para prenderle y para matarle. La lectura de hoy nos dice que algunos también le iban a contar algo para escuchar la respuesta del Mesías, pero vemos que hoy también muchos salen a publicar videos asegurando que en Venezuela sucedió el doble terremoto porque había personas bailando y venerando un santo. Mi pregunta es: ¿en muchas partes del mundo no hacen lo mismo? La respuesta tiene que ser sí. Claro que sí, en muchas partes del mundo hacen esto, veneran a tantos dioses que tienen y no ha sucedido absolutamente nada. Quizás muchos tienen hoy ídolos en su vida. ¿Y por qué entonces no nos ha pasado nada? Y tenemos también muchos ídolos en nuestras vidas. ¿Por qué cuando tembló en Venezuela también pasaron 4 terremotos? O sea, quiere decir que el baile, lo que estaban haciendo entonces ellos ahí en ese momento, venerando a una diosa o lo que sea, eso también transcurrió para ellos. Porque tembló 4 veces, después de 24 horas, cuando fue el doble terremoto de Venezuela, tembló en Japón, tembló en Filipinas, tembló en Nueva Guinea y tembló en California. ¿Sabes que la brujería que hizo Venezuela se le fue para ellos también? Claro que no. ¿Sí? ¿Por qué no se habla del pecado y lo estudiamos esta mañana en la escuela dominical? ¿Por qué estos que salen a decir esta cosa, por qué no hablan del pecado de Ananías y Zafira? Que le prometieron al Señor que iban a vender una heredad y que iban a traer todo el dinero para colocarlo a los pies de los apóstoles para que se predicara el Evangelio de Cristo Jesús, para los viajes misioneros de Pablo. ¿Por qué esto no señala que ellos quizá le han prometido algo al Señor con sus diezmos, con sus ofrendas, o algo le han prometido al Señor y no han cumplido y no les ha pasado nada? Porque siempre tienen que tomar algo, alguna catástrofe antes
de proferir alguna palabra, antes de hacer algún video, o antes usted de igualmente de transmitir esto a otra persona, ¿por qué no mejor viene a la Sagrada Escritura y usted mismo corrobora qué dice la palabra de Dios? Hay algunos que se creen más santos que el Señor y se han convertido en jueces que dan un veredicto final. La palabra que usted y yo es ¿para qué? Para instruir, para redarguir y para exhortar, no para ser jueces. Porque un juez es el que está arriba, que va a dar el veredicto final y va a decir, usted es culpable, usted es absuelto de esa culpa. ¿Sí? Y muchos les señalan ya, como si fueran esos jueces que el Señor les ha colocado, sin saber qué dice la Sagrada Escritura. Mateo 24 nos dice algo muy interesante, y quiero leer una porción de lo que dice Mateo. Porque me gusta lo que la pregunta como la hacen los discípulos. ¿Sí? Mateo 24, capítulo 1 y 2. ¿Sí? Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas qué? Cosas. ¿Y qué? ¿Qué señales habrá de tu venida? O sea, las señales de los terremotos, de los tsunamis, es para la ¿qué? Para el regreso de Cristo Jesús. No está diciendo la palabra que por un terremoto es por el pecado de la gente. Aquí los apóstoles le están diciendo, ¿cuántos serán las señales de tu regreso? Entonces ahí la palabra de Dios nos dice que son las señales del fin. O sea, habrá guerras, habrá rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, y es lo que estamos viviendo ahora. El reino de las tinieblas está peleando ¿con quién? Con el reino de la luz. ¿Sí? Y sigue hablando en Mateo 24, y habrá pestes y hables y terremotos en diferentes lugares. ¿Sí? De lo que pasó ahí en Venezuela, ocurrió en 4 partes más malas, 2 siglos de Venezuela, 6 en un periodo de ¿qué? De 24 horas. ¿Sí? Estas son señales de antes del regreso de Cristo Jesús. No dice, es una señal para los que están pecando y en el terremoto. Hay que entender muy bien esto en el contexto, precisamente que nos dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Todo esto será principio de dolores, dice el Señor en la Sagrada Escritura. Estos son principios de lo que se va a venir. O sea, la palabra describe esto como dolores de parto. O sea, va a ser más y más intenso y más intenso. Prepárese porque viene terremotos más fuertes. Prepárese porque van a venir más tsunamis, mis amados hermanos. Vengo advirtiendo desde hace mucho tiempo, preparémonos. ¿Sí? Todos los días tiembla, y esto no es mío ni de mi cosecha, lo dice la palabra de Dios. Hay más de 100 terremotos a nivel de un año, de 7 puntos en adelante, pero va a venir uno más fuerte que eso, mis amados hermanos. ¿Sí? Ocurre más de 8,000 terremotos al año, mis amados hermanos, entre 6 y un 5 solamente. Y más de 18,000 de una escala de 4. O sea, todos los días tiembla, y lo dice la palabra de Dios. Ninguno puede tener autoría de acerca de decir que va a temblar, porque el Señor ya lo dijo, va a haber terremotos en diferentes partes del mundo. Pero ¿dónde está la preparación de nosotros verdaderamente ante estos eventos? ¿Usted lo está tomando como cualquier evento? ¿O porque lo dijo el meteorólogo? ¿Sí? ¿Usted le crea la ciencia o le crea la palabra de Dios que dice que va a haber terremotos, que va a haber pestilencia, que va a haber hambruna? ¿Por qué se produce precisamente todo esto? Por la desobediencia de quién? El ser humano, por el pecado que opera en el mundo en la actualidad. Entonces este mensaje es para todos aquellos religiosos que pecan de una u otra forma y andan buscando culpables para decirles que es un juicio de Dios. Mejor observe, lea, medite los juicios de Dios y deje de culpar a aquellas personas que no son culpables. Más bien preocúpese de cómo estamos delante de la presencia de Dios.
Jesús nos llamó para redimirnos, para salvarnos de la condenación eterna, pero también nos ha llamado a amar a nuestro prójimo, a orar por ellos, a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a predicar las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús. A eso nos ha llamado el Señor. El Señor no nos ha llamado a señalar, el Señor no nos ha mandado a juzgar, sino a ¿qué? A dar amor. ¿O no? Amar a nuestro prójimo. ¿Sí? No a juzgarlo, orar por ellos, ayunar por ellos. Que los cristianos que hayan alrededor puedan compartir la palabra, que ahí se ve la gracia de Dios en medio de ese evento catastrófico que hay en esta pausa, hermano. No es para señalarlo ni para juzgarlo. Dicho esto, entonces vamos a ver cuál sería la respuesta de Cristo Jesús para algunos que dicen que todo lo que le sucede al ser humano es juicio ¿qué? Divino. Primer punto, entonces los galileos son pecadores. ¿Sí? Los galileos son pecadores. La palabra de Dios dice, en este mismo tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo es del capítulo 12, viene hasta acá, hasta el capítulo 13. O sea, ese es el tiempo que describe aquí lo que dice la palabra de Dios. O sea, continúa el discurso, continúan hablando esos mismos personajes con Cristo Jesús. ¿Estaba su destino relacionado con su grado de pecado? Vamos a ver qué dice Mesías. Tanto el historiador Josefo como el pastor John MacArthur coinciden en los motivos de la muerte de estos galileos a causa de quién, de manos de Pilato. Pilato demuestra su insensibilidad y su brutalidad. Pilato tomó dinero del tesoro del templo para construir un acueducto que llevaría a Jerusalén agua, lo que desencadenó en un disturbio. Los soldados entonces golpearon y masacraron a muchos de los que estaban ahí. Pero ¿saben dónde estaban ellos? En el templo. ¿Saben qué estaban haciendo ellos? Sacrificando. Era la hora del sacrificio para el Señor. Y estos, desgraciados, que no tienen la gracia, tomaron a todos estos hombres, los apalearon, los golpearon, los apuñalaron y perecieron ahí. Tengan en cuenta la palabra padecieron, porque es experimentar aflicción, dolor, sufrimiento, ya sea una forma física, emocional o espiritual. ¿Por qué Jesús le hace esta pregunta? Precisamente que el Mesías dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Porque los judíos tenían una creencia en común, de que los desastres como los que sufrieron los galileos era un castigo por ser malas personas, y por lo tanto quienes morían eran pecadores mayores. Imaginen la mentalidad que tenían en ese tiempo los fariseos, los escribas y los religiosos. Pero hoy también hay muchos fariseos, muchos escribas y muchos religiosos que piensan de igual forma, que a la gente le sucede algo y entonces por culpa del pecado, porque están en pecado. Siempre les digo, vamos a la palabra, ¿qué dice la palabra? ¿Usted se acuerda lo que dice Juan capítulo 9, versículo 2? Cuando los discípulos le hacen una pregunta a Jesús y le dice, Rabí, ¿quién pecó ¿sus padres para que haya nacido ciego? ¿O no? Hasta los discípulos tenían eso en mente, amigos. Tradición. Pero no queremos venir a la palabra de Dios a buscar qué dice el Mesías, qué dice el Maestro. O sea, Rabí, ¿quién pecó la madre, su papá, para que haya nacido muchacho ciego? Jesús respondió que la ceguera del hombre no estaba relacionada con el pecado, sino que era para que Dios fuera glorificado. Y no olvidemos que estos galileos, ellos no pensaron ese día que iban a morir. ¿O usted se levanta pensando que no se va a morir? Claro que no. Los galileos nunca pensaron que iban a venir al templo a adorar al Señor, a hacer sacrificios y iban a estar muertos ese día. ¿Qué tal que nosotros entonces, y no lo quiera, voy a hablar por ejemplo, que se metiera un loco aquí, los que hay ahí en el mundo, que no quieren a los cristianos, y vienen con una ametralladora y los mata a la gran mayoría? Entonces nosotros éramos más pecadores que la iglesia que está allá. No. En ese día, ¿sí? Que se entró alguien que no quiere al Señor Cristo Jesús, que blasfema el nombre de Cristo Jesús, y vino y nos mató. Pero no era que nosotros éramos más pecadores. Todos somos pecadores.
todavía cree que la catástrofe repentina se ocurre porque Dios está enojado con las víctimas. ¿Se acuerda lo que le pasó a los hijos de Aarón? A Nadab y a Abiú, y eran sacerdotes. Bueno, lo escribe la palabra de Dios, y vuelvo y le digo, lo estudiamos esta mañana. Mire Dios cómo obra, cómo nos está hablando, mis amados hermanos. Yo no preparo ni el estudio de una cosa basada en una o la otra, es Dios quien acomoda todas las cosas. Dios nos está hablando. Ellos ofrecieron fuego extraño, ¿a dónde? En el templo, y ellos eran hijas de Dios. ¿Eran más pecadores? No. Se les ocurrió porque tomaron ¿qué? Algunos vinos y se pasaron de la copa y vinieron y colocaron un incienso, un fuego extraño que no le era permitido, ni era el horario, ni era el momento, ni nada, mis amados hermanos. Siempre hago énfasis en eso. ¿Qué es lo que usted va a hacer aquí? Porque esto es que templo de Dios aquí, sagrado se hace la cosa, ¿sí? Y veo muchas congregaciones que sale uno por acá, que sale uno por allá, que hay luces por acá, que hay luces por allá. Eso es un fuego extraño, eso no dice la palabra de Dios que nosotros hagamos. Eso le pasó a Abiú y a Nadab. Hicieron fuego extraño, ¿a dónde? En lo sagrado, mis amados hermanos. Por eso debemos de purificarnos, por eso debemos de venir delante de la presencia de Dios. Yo como predicador, como pastor, no debo de cuidar demasiado, pero los que cantan aquí en la alabanza tienen que cuidarse también, ¿sí? Están muy bien delante de la presencia de Dios. Damos gracias a Dios que estamos, perdone la redundancia, bajo la gracia de Dios, que no caemos como Ananías y Zafira, de una sola ¿sí? Porque estamos, ¿qué? Delante de Dios santo, santo, santo. O sea, yo siempre digo, si vamos a tomar una decisión como iglesia, o el cuerpo de Cristo que representa la iglesia, aún como pastor, cuando voy a predicar, voy a dar un mensaje, voy a dar una consejería, yo tengo que venir aquí. ¿Qué dice el Señor? No que el mundo está diciendo eso y entregamos la mercadotecnia del mundo a la iglesia, no. Por eso estamos como estamos, porque en lugar de la iglesia de impactar el mundo afuera, el mundo está entrando a la iglesia y está impactando la iglesia, cuando debería de ser al revés, porque nosotros somos la sal del mundo, luz del mundo, de esta tierra somos nosotros, pero no entendemos eso. Vuelvo una vez más, que el Señor nos ha llevado a llenar esto, a llenar son los corazones de Cristo Jesús, a llenar los corazones de la palabra de Dios, a llenar la verdad, los corazones de aquellos que se sientan aquí, mis amados hermanos. ¿Por qué buscamos estrategia fuera cuando ya la palabra está completamente lo que debemos de realizar y hacer, mis amados hermanos? Porque todo lo que hagamos aquí es para glorificar el nombre de Jesús, todo lo que hagamos aquí es para exaltar el nombre de Jesús, todo lo que se haga aquí va dirigido a Él. El centro no debe ser hacia el pastor o a los líderes que están aquí en el grupo de alabanza, no. La alabanza tiene que llevarnos ¿a dónde? A los lugares celestiales. La palabra de Dios nos tiene que llevar ¿a dónde? A mirar a Cristo Jesús. Esto es, mis amados hermanos. Pero vuelvo y les digo, hoy la gente está muy cómoda porque no quiere escuchar la verdad. Quiere irse donde les dan un poquito de pan, un poquito de caramelo, les endulza el oído. ¿Por qué? Porque pueden pecar y pueden seguir pecando, pueden estar viviendo y no hay problema. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dios necesita que usted y yo busquemos la santidad día con día, porque Él es santo, santo, santo. Siempre desde el Antiguo Testamento hasta ahora eso no ha cambiado. Siempre el Señor quiere que su pueblo sea santo, que su pueblo se aparte precisamente de la inmundicia, mis amados hermanos. Usted no le da escalofrío cuando usted escucha la palabra de Dios que en el diluvio solamente se salvaron 8. Que cuando Sodoma y Gomorra solamente fueron 3 y la esposa se quedó atrás. O sea, las 2 hijas y Lot. ¿Sí? ¿Usted no le preocupa cuando dice el Señor que anima nada pequeño? A mí sí me preocupa eso. ¿Usted no le preocupa cuando dice que estarán 2 en el molino? ¿Y uno será qué? ¿Y el otro será qué? Híjole, es de meditar, mis amados hermanos, es de pensar. Lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la estadística, porcentajes y eso que dice la palabra de Dios. No todo el que me diga Señor, Señor, ¿entrará dónde? En el reino de los cielos. ¿Y cuántos en el mundo dicen qué? Señor, Señor. Bien profetizó Isaías. Este pueblo de labios que
Dice, no, Señor, Señor, pero su corazón está distante, dice Isaías. ¿Sí? Porque no va a hacer mi voluntad, no obedecer mis mandamientos, sino hacer lo que tú quieres. ¿Sí? Y muchos en el mundo andan así, oh Señor, creo en el Señor, pero ¿cuál Señor? Porque el Señor de la Sagrada Escritura nos transforma, nos cambia, nos renueva, somos nuevas criaturas, caminamos diferente, comemos diferente, escuchamos cosas diferentes, vemos cosas diferentes, nuestro pensamiento es celestial y no terrenal, nuestra visión es celestial, mis amados hermanos. Es lo que dice la palabra de Dios, no lo estoy inventando yo, mis amados hermanos. Entonces vemos lo del fuego extraño precisamente, y salió un fuego que de parte de Dios y los consumió y murieron ahí. Doy gracias a Dios por esa gracia divina, de verdad. Por haberse fijado en nosotros. También pecadores se fijó en usted y en mí. Y hoy podemos decir gracias, Señor, por ese regalo divino de la salvación. Gracias porque su Hijo fue a morir por mí. O sea, ese lugar, todo lo que Cristo y Jesús le hicieron en esta vida terrenal, nosotros merecíamos eso. Ahora están colgados ahí, también merecíamos nosotros. Pero el Mesías fue ahí a morir por usted y por mí. Es cierto que en algunos casos sí viene ¿qué? El juicio de Dios. Pero usted haga un estudio de los juicios de Dios. ¿Qué pasó en el caso del diluvio universal? ¿Cómo estaba la nación? ¿Cómo estaba el mundo ahí? ¿Cómo estaban viviendo ellos? ¿Sí? ¿Cómo estamos viviendo hoy nosotros? ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Lo mismo o peor? Considero peor por la magnitud de los habitantes que hay en el mundo. ¿Sí? O sea, nos estamos acercando, como dijo Cristo Jesús, como en los días de Noé. Así va a regresar. ¿Sí? Estamos ahí, mis hermanos. Estamos ahí. Pero ¿cómo estoy yo? Bueno, le digo, siempre señalo al vecino, siempre señalo en el trabajo, siempre señalo a la tía, siempre señalo a mi papá, siempre señalo a mi hijo. ¿Qué? Siempre decimos, ¿no? Que usted apunta con un dedo y el resto, ¿qué? Está acusando usted. El resto de los dedos le está diciendo, ¿y usted qué? ¿Y usted qué? ¿Sí? ¿Qué pasó en el juicio de Sodoma y Gomorra? Porque ese fue un juicio. ¿Cómo estaba ahí Sodoma y Gomorra? Perdidos, perversos, ¿sí? Pero no lo era en absoluto en la prueba de Job, porque fue una prueba. Que Dios permitió que pasara eso, que sucediera en él esta prueba por parte de Satanás. ¿Por qué? Porque el Señor llama a Job perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, miren cómo a veces el ser humano confunde una cosa con la otra, cuando en realidad no es así. Jesús por eso responde a esta pregunta. Estos galileos no eran mayor pecadores, ¿cierto? Dice todos, no dice algunos, dice todos, mis amados hermanos, los galileos. Esto implica que su pecado no tuvo nada que ver con su destino final. Simplemente les llegó la hora de ¿qué? De morir. Les llegó la hora de morir. Mire la respuesta del Señor que dice, yo les digo que no. Ellos esperaban que Jesús les dijera, sí, ellos son viles pecadores, porque son galileos, porque son despreciables por la sociedad. Sí, ellos se merecían eso porque son malos, pero el Señor les dice, no, espere. Eso no es así. O sea, yo me imagino la cara de asombro de todos los que estaban ahí, la sorpresa del rostro de los oyentes, como quizás muchos nos están viendo a través de la red social o nos van a escuchar de la respuesta del Mesías, porque él mismo es el que está dando la respuesta. Y dice, no es por causa de eso, porque ya les llegó ese día de morir. Mire lo que dice John MacArthur. Dios usa las calamidades para recordar a todos que la muerte suele ser una sorpresa inminente para la que debemos de estar preparados. Por eso Jesús les dice, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igual. Wow. Tremendo eso que dice el Mesías. Ahora, si no se arrepienten, todos pereceréis igual. O sea, todos aquellos que murieron ahí en el sacrificio, si no se arrepienten, van a morir de la misma forma. Es lo que dice Cristo Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que usted verdaderamente se arrepintió?
Y arrepentirse es cambiar su forma de pensar y de vivir. Porque el remordimiento es que yo lloro de algún pecado o alguna situación que yo hago, y usted se tira al piso, y usted le dice a su mamá o a su papá: no lo vuelvo a hacer, mire la última vez que yo salgo de esta forma a la calle, y etcétera, y el hombre o la mujer que se la juega al uno al otro le dice: es que fue una debilidad, yo no lo vuelvo a hacer, esta es la última vez, y llora y patalea, pero eso son lágrimas de cocodrilo, porque a los 15 días, un mes, un año hace lo mismo. Un arrepentimiento verdadero es cambio de sentido. Si usted va para el norte, viene ahorita ¿para dónde? Para el sur, y sigue para el sur, no se regresa para el norte. Es un cambio verdaderamente en su corazón. Es un arrepentimiento no solo en el momento en el cual usted reciba a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, sino que el arrepentimiento debe ser un estilo de vida cotidiano, o sea, todo el tiempo arrepentirnos, porque usted y yo pecamos a diario. Entonces necesitamos la misericordia y el amor de Dios todos los días de nuestra vida, mis amados hermanos. ¿Por qué usted cree que muchas iglesias no celebran la Santa Cena? Y muchos de ustedes siguen a muchos de ellos, no voy a decir nombre, pero se los dejo como tarea. Megas iglesias grandes que no celebran lo que usted y yo tenemos el privilegio y la bendición de acordarnos de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del madero, y que Él mismo institucionalizó. Él dijo: hay que hacerlo, como bautizar precisamente a todos aquellos que creen en Cristo Jesús, porque si ellos van a hacer la Santa Cena, van a ser expuestos sus pecados. Su teología de qué? De sanidad, su teología de prosperidad se le va a caer. ¿Por qué? Porque son expuestos al hablar del sacrificio de Cristo Jesús, que es para perdón de pecados, que debemos de arrepentirnos, que debemos de creer en Él para la vida eterna. Por eso ellos no lo hacen. Hay mucha en la iglesia, mis amados hermanos, que no hacen el servicio de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque no están hablando la verdad y no están predicando la verdad. Están trayendo superación, están trayendo una cantidad de cosas que no son bíblicas, mis amados hermanos. Y hágalo, usted escriba ahí: el fulano de la tal iglesia y tal otra, y verá que no se hace el servicio de la Santa Cena, mis amados hermanos. Segundo punto: los delatores son muy pecadores. Cuando sucedió lo del 11 de septiembre, ¿se acuerdan? Lo de las Torres Gemelas, algunas personalidades cristianas entre